Vivimos rodeados de imágenes. Desde que abrimos el celular por la mañana hasta que revisamos las redes sociales antes de dormir, estamos inmersos en una avalancha de contenido visual. Pero esto no es casual. El lenguaje visual, aquello que comunica por medio de imágenes, colores, formas y símbolos sin necesidad de palabras, se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida moderna. Y no es solo una moda, es una evolución natural de cómo procesamos la información. Nuestro cerebro entiende las imágenes más rápido que las palabras. De hecho, diversos estudios muestran que una persona puede identificar una imagen en apenas 13 milisegundos, mientras que leer una frase completa puede tomar varios segundos. En una era donde el tiempo es oro y la atención es limitada, lo visual tiene una ventaja clara: transmite ideas de manera rápida, directa y emocional. Por eso los emojis, los memes, los videos cortos, los iconos y las infografías están en todas partes. No se trata solo de que se vean bonitos, sino de que resuelven una necesidad real: captar y retener la atención. ¿Te ha pasado que ignoras un párrafo largo pero si miras una imagen con una frase poderosa? Ahí entra el poder del lenguaje visual. Está diseñado para destacar en medio del ruido digital. Además, este tipo de lenguaje trasciende barreras. Una señal de prohibido pasar o el dibujo de una carita triste pueden entenderse en cualquier parte del mundo, sin necesidad de hablar el mismo idioma. En ese sentido, el lenguaje visual se ha vuelto un código compartido, una especie de esperanto moderno que nos permite comunicarnos con más personas de lo que nunca imaginamos. Y no solo en redes, la publicidad, el activismo, la educación e incluso la medicina están adoptando este tipo de comunicación. Las campañas más exitosas no son las que dicen más, sino las que muestran mejor. En un mundo sobresaturado de palabras, la imagen vuelve a ser reina. ¿Estamos volviendo a una forma primitiva de comunicarnos o estamos avanzando hacia algo nuevo y más eficaz? Aunque parezca que el lenguaje visual es un fenómeno reciente ligado a Internet, en realidad tiene raíces milenarias. Mucho antes de que existieran los alfabetos, los seres humanos ya usaban imágenes para contar historias, advertir peligros y compartir conocimiento. Basta con mirar las pinturas rupestres de Lascaux o los códices mesoamericanos para darnos cuenta de que lo visual ha sido, desde siempre, una forma primaria de comunicación. Lo curioso es que, con el paso del tiempo, la humanidad se volcó hacia la palabra escrita, desarrollando complejos sistemas lingüísticos. Sin embargo, ahora estamos presenciando un retorno a lo visual, pero con herramientas tecnológicas mucho más sofisticadas. Esta transición no es un retroceso, sino una adaptación. En la era digital, donde el exceso de información nos abruma, las imágenes vuelven a ocupar un papel protagonista porque permiten una comprensión más rápida y emocional. Por ejemplo, un video de 15 segundos puede ser más persuasivo que un texto de 500 palabras. Un cartel bien diseñado puede convencer más que un discurso largo. Y un meme puede sintetizar una crítica política, una emoción colectiva o un fenómeno social con solo una imagen y pocas palabras. Este tipo de recursos son altamente compartibles, y ahí está su poder: se difunden, conectan y permanecen. El lenguaje visual también nos ayuda a navegar en contextos de saturación. Cuando entras a una app y ves un icono con una campana, sabes que hay notificaciones. No necesitas leer un instructivo. Lo mismo pasa con los colores: el rojo llama la atención, el azul da confianza, el amarillo alerta. Estamos rodeados de señales visuales que hemos aprendido a interpretar casi de forma instintiva. Y no es solo algo que ocurre en redes sociales o publicidad. Las presentaciones académicas, los contenidos educativos, las campañas de salud y los movimientos sociales también están adoptando un lenguaje visual más estratégico. El desafío ya no es solo tener un buen mensaje, sino traducirlo en una forma que se vea, se entienda y se recuerde. Si hay un espacio donde el lenguaje visual ha alcanzado su máxima expresión, es en las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, antes Twitter. Todas han transformado la manera en que nos comunicamos. Y lo han hecho no solo porque permiten compartir imágenes y videos, sino porque han cambiado nuestras expectativas. Hoy esperamos que todo mensaje venga acompañado de algo visual. Si no tiene foto, infografía, icono, GIF o video, difícilmente le prestamos atención. En estas plataformas, el lenguaje visual es más que una herramienta, es la base misma del contenido.
Instagram nació para compartir fotos, TikTok vive de los videos cortos, y hasta LinkedIn, que era más formal, ha tenido que adaptarse visualmente para no quedarse atrás. El impacto es tan fuerte que incluso las noticias más serias o los artículos académicos se están adaptando a este nuevo formato. La información ya no solo debe ser verdadera, debe ser atractiva visualmente. Pero esta transformación no es solo estética, es también estratégica. Los algoritmos privilegian los contenidos que generan interacción rápida, y lo visual tiene ese poder. Una imagen impactante, un diseño claro, una animación llamativa, todo eso detona clics, reacciones, comentarios. Por eso los creadores de contenido invierten tanto en su presentación visual. El mensaje es importante, sí, pero la forma en que lo mostramos puede ser la diferencia entre ser ignorados o viralizados. Además, en las redes, el lenguaje visual es colaborativo. Un meme puede tener múltiples versiones, un trend en TikTok se replica miles de veces con cambios visuales creativos. Cada usuario aporta, adapta y resignifica lo que ve. Y ese ciclo constante de creación visual genera nuevas formas de expresión colectiva. También hay un tema de identidad. Las personas construyen su imagen digital a través de lo que publican visualmente, sus outfits, sus fondos, sus filtros, su estética personal. Comunicar quién eres en Internet hoy depende más de tus imágenes que de tus palabras. Y lo mismo pasa con las marcas, con los movimientos sociales, con los influencers. La pregunta ya no es solo, ¿qué dices?, sino, ¿cómo se ve lo que dices? Más allá del entretenimiento o la publicidad, el lenguaje visual está transformando sectores clave como la educación, la inclusión y la salud. En las aulas, por ejemplo, los esquemas visuales permiten que el aprendizaje sea más claro y efectivo. Un estudiante puede entender mejor una línea del tiempo ilustrada que una cronología textual. Un video animado puede explicar un fenómeno físico en segundos, mientras que un párrafo largo puede generar confusión. Por eso hoy las escuelas y universidades están integrando cada vez más elementos visuales en sus metodologías. Este tipo de lenguaje también es fundamental para promover la accesibilidad. Personas con dificultades de aprendizaje, con problemas auditivos o con barreras idiomáticas pueden beneficiarse enormemente de una comunicación basada en imágenes. Piensa en los pictogramas que se usan para indicar baños, salidas de emergencia o estaciones del metro. Son ejemplos de lenguaje visual pensado para todos. Lo mismo ocurre con los tutoriales visuales, las señalizaciones universales y los materiales diseñados para personas neurodivergentes. Pero no todo es positivo. El lenguaje visual también tiene desafíos. Uno de ellos es la manipulación emocional. Una imagen bien elegida puede mover emociones, pero también puede distorsionar realidades. La propaganda, las fake news visuales, los mensajes editados fuera de contexto, y los deepfakes son ejemplos de cómo lo visual puede engañar. Y en un mundo que cada vez consume más imágenes que palabras, el riesgo de manipulación aumenta. Otro reto es la sobreestimulación. Vivimos expuestos a una cantidad inmensa de contenido visual, anuncios, historias, videos, reels, banners. Tanta imagen termina por saturar y puede reducir nuestra capacidad de atención y análisis crítico. En lugar de reflexionar, muchas veces simplemente deslizamos, pasamos al siguiente video o post, perdiendo la profundidad en el proceso. Además, no todas las imágenes comunican lo mismo en todos los contextos. Una mano alzada puede significar alto, protesta o saludo, dependiendo del país o el entorno. Aunque el lenguaje visual tiene un alcance global, todavía requiere sensibilidad cultural para evitar malentendidos. En este nuevo contexto dominado por imágenes, surge una necesidad urgente, la alfabetización visual. Así como aprendemos a leer y escribir palabras, hoy más que nunca debemos aprender a leer imágenes. No basta con ver, hay que entender lo que se ve, cuestionarlo, interpretarlo y saber cuándo una imagen informa y cuándo manipula. El lenguaje visual es poderoso, pero ese poder también implica responsabilidad, tanto para quienes crean contenido como para quienes lo consumen. Esta alfabetización visual implica desarrollar habilidades para analizar lo que vemos. ¿Quién creó esta imagen? ¿Con qué intención? ¿Qué emociones busca despertar? ¿Qué elementos usa para reforzar su mensaje? Al hacernos estas preguntas, evitamos caer en trampas visuales y nos volvemos usuarios más conscientes y críticos del entorno digital.
Es una habilidad cada vez más necesaria, especialmente para las nuevas generaciones, que crecen inmersas en pantallas desde edades tempranas. También se trata de aprender a comunicar visualmente, no solo consumir imágenes, sino crearlas con propósito. En el trabajo, en los proyectos sociales, en nuestras redes personales o incluso al explicar una idea. Saber diseñar un mensaje visual puede marcar la diferencia entre ser ignorado o conectar. No es necesario ser diseñador gráfico, pero sí entender principios básicos de jerarquía visual, contraste, color, tipografía y ritmo. Las imágenes hablan, pero también se pueden entrenar para que digan lo que realmente queremos expresar. El futuro de la comunicación no será solo verbal ni textual. Será híbrido. Estará lleno de gráficos interactivos, realidad aumentada, interfaces visuales, inteligencia artificial que interpreta gestos e imágenes, y nuevos lenguajes digitales que aún estamos por descubrir. En ese mundo, quienes sepan leer y escribir visualmente, tendrán una ventaja significativa, tanto profesional como socialmente. En resumen, el lenguaje visual no es solo una tendencia. Es una herramienta que define cómo vivimos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Comprenderlo y dominarlo es clave para navegar con sentido crítico en el presente y en el futuro que ya empezó.